cuello, a nivel submandibular y axilar bilateral, de 1 año de evolución. Las lesiones que presentaba eran dolorosas y estaban asociadas a secreción purulenta. Acá vemos la lesión que más molestaba al paciente, es una lesión cicatrizal, de forma estrellada, que a mayor aumento, vemos que a la palpación presentaba secreción purulenta, vemos que tenía múltiples bocas como aperturas foliculares en su superficie. Presentaba adyacente a esta una lesión cicatrizal. El paciente refería que había presentado en esta localización unas lesiones similares características que había resuelto de forma espontánea. Continuando con el examen físico, vemos a nivel del brazo derecho, presentaba eritema en toda la cara interna del brazo, y a nivel axilar presentaba unos nódulos, que acá vemos superficie eritematosa, calientes, indurados, dolorosos, y a nivel submandibular presentaba una lesión también cicatrizal con un orificio en su superficie que drenaba material purulento. Bien, el paciente es un hombre de 28 años, oriundo de Bolivia, de La Paz, es excombatiente militar, había estado en el ejército en el 2007, costurero, sin antecedentes relevantes de sus hábitos tóxicos, familiares o alergias, no consumía ninguna medicación, y como antecedentes de su enfermedad actual, el paciente presentó inicialmente la lesión en el cuello, que ahora era esa cicatriz longitudinal que mostré en la foto, que había resuelto de forma espontánea. 3 meses posterior presentó la lesión submandibular y 1 mes después agrega las lesiones axilares. Cuando empezó esta dermatosis, que recordamos llevaba 1 año de evolución, había recibido tratamiento con amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas durante 1 mes, presentando una leve mejoría. Y al interrogatorio dirigido refiere tos con expectoración pneumoctóica de 6 meses de evolución. Bien. Vamos a la lesión inicial, entonces, como siempre, lesión elemental, sintomatología y topografía. Ahí, primera fila, primer año. ¿Qué lesión elemental podemos decir? La doctora dice cicatriz. ¿Estamos de acuerdo que es una cicatriz? Pero allá por el fondo siento así como que mucho viento así lateralizado, como que no me gusta para decir cicatriz a esto. Entonces, si no es una cicatriz, ¿qué es? Primer año, silencio. Una tumoración. Bueno, alguna lesión sobrelevada, no dijo tumor, sino una tumoración. Bueno, con una superficie aparentemente costrosa, ¿no? ¿Sí? Y que decía la doctora que drenaba, ¿sí? Drenaba un material purulento. Claro, ¿tiene algunas otras lesiones más? ¿Este paciente es parecido a la única? En realidad, las axilares, no lo dije, pero tenía gomas en las axilas. O sea, son nódulos que se reblandecían y secretaban material purulento. Por eso buscaba otras lesiones que me ayudaran a ser un poquito más, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo otras lesiones que se palpan, la doctora intentaba con el dedo ahí para drenar, y se palpa quizás más de lo que se ve, y que se reblandecen y drenan su contenido hacia el exterior, ya cambiaría el diagnóstico de cicatriz, que obviamente el goma puede dejar cicatriz. En el periodo, casualmente, cuando uno define nódulo, dice esa lesión sólida hipodérmica que puede o no desaparecer espontáneamente y puede o no dejar cicatriz. ¿Cuándo deja cicatriz? Cuando ese nódulo se transforma en goma y hace un agujero en la epidermis. Así que puede dejar cicatrices retráctiles muchas veces, que a veces por ese tipo de cicatrices sospecha que pudo haberlo dado, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hablar de lesiones gomosas. Sí, doctora, sí. Sí, doctor, yo vi al paciente. Pero espere que me acerco. No, yo me acerco a la doctora. Usted quede ahí. Sí, doctor, yo vi al paciente y en la base del cuello era como una cicatriz queloide sobre la cual asentaban como comedones. Tenía secreción purulenta. También tenía una cicatriz
atrófica en la parte lateral izquierda del cuello y tenía como nódulos, al inicio no sabía si eran como nódulos adenopatías a nivel axilar bilateral. Con la evolución que ya Emi ahora la cuenta es que empezaron los nódulos, se volvieron gomas, se fistilizaron y comenzaron a secretar. ¿En qué cuadro infeccioso pensamos? Entonces, con esas gomas, con ese compromiso pulmonar y aparentemente ganglionar también tenía, ¿no? Por compromiso ganglionar lateral. Ahora diga sí, sí. Ahora diga sí, muy bien. Entonces teníamos ahí, ¿qué proceso infeccioso pensamos? Tuberculosis, ¿algo más? ¿Cómo? Una micobacteria típica, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos entonces ahora ¿a la anatomía patológica. Anatomía patológica, ¿de dónde se sacó la muestra? De la lesión submandibular y la lesión... Dos. Y se hizo una parte para hematocilina y eosina y otra parte para... y género. Bien. Doctora. Se observa eso. En la epidermis tenía una capa córnea conservada, tenía una elongación irregular de las redes de crestas, pero lo que nos llamaba la atención es a nivel de la dermis superficial, esta densa infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso que se disponía alrededor de los vasos, alrededor del folículo piloso y que estaba constituida, siguiente, por estas células con núcleos ovoides de tipo epitelioide, con citoplasma acidófilo. Además presentaban estas células de citoplasma amplio, eosinófilo granular, con núcleos dispuestos en forma periférica. Sería una célula gigante multinucleada de tipo Langhans, característica. Siguiente. Acá observamos más células gigantes de tipo Langhans, con estos núcleos periféricos. No se observaba necrosis en estos granulomas y había un denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario acompañante. Siguiente. Entonces, el diagnóstico, estos caracteres morfológicos corresponden a una inflamación granulomatosa. Perdón, las técnicas de PAS para elementos micóticos y hidrocos fueron negativas, al igual que la técnica de Cien-Nielsen para ácido alcohol resistentes. Así que hay que correlacionar siempre con cultivo, los datos clínicos y del laboratorio. Y cuando uno le dicen una erupción granulomatosa como clínico, le pregunto al patólogo, ¿con caseificación o sin caseificación? Es una pregunta que se hace, ¿no? ¿O no? Le estoy preguntando, ¿uno se pregunta eso o no se pregunta eso? Sí, ¿no? Entonces, doctora, no le escuché si tenía caseificación. No se observó necrosis de tipo caseificante. Ya sé, yo para ponerle más énfasis. O sea, una relación granulomatosa, ¿sí? Sin caseificación. ¿Y con qué diagnóstico te mandaron la papeleta? Con tuberculosis. Y entonces, ¿qué? ¿Te cierra para tuberculosis esto o no te cierra? Déjela a la doctora, tranquila. Vieron que tiene una sonrisa muy agradable. Me gusta su sonrisa, doctora. Me gusta, en serio se lo digo. Una sonrisa muy... Bueno, muchas gracias. Sí, podemos pensar, por supuesto, en tuberculosis. Es importante siempre la correlación con el cultivo. A veces no se pueden aislar los microorganismos. Eso suele ocurrir. Las células gigantes de tipo Langhans son características de diversas enfermedades, pero también se observa la tuberculosis. Y a veces cuando no hay necrosis gaseosa y dudamos del diagnóstico, por eso es importante correlacionarlo con otros estudios. Bien. Te puedo comentar, la tuberculosis puede ser con necrosis o sin necrosis. Los hongos lo mismo, pueden tener no necrosis. Nosotros vemos un granuloma y granuloma que está ahí rodeado con las células. Dele el puntero porque me gusta. Estos son células, esto lo que está acá es un granuloma, no bien demasiado bien formado, pero todo esto que está acá es un granuloma. Es decir, acá están los histocitos modificados formando este acúmulo, que no era muy abundante en esta biopsia. Era nomás, con las células gigantes. Entonces, con mucho infiltrado inflamatorio. El diagnóstico es inflamación granulomatosa no necrotizante,
que nosotros no podemos confirmar, porque no nos dio todo negativo, el agente etiológico. Eso por eso tenemos que apoyar con lo que pasa con la clínica y con el cultivo del paciente, para identificar que a veces en la biopsia nosotros no lo vemos. Eso nos pasa mucho con la tuberculosis, no solamente en la piel, sino a veces en la pleura, en el pulmón, a veces no la vemos al bacilo. Bueno, entonces... Pero a veces uno no ve a la gente, pero por el perfume que dejó, dice, este fulano o mengano, ¿de acuerdo? Tienen un perfume característica. Y me ha pasado, por acá, por eso que algunos usan el mismo perfume para todo, para evitar algunos inconvenientes familiares también. Pero, claro, pero entonces... es un granuloma, ¿no? Hay una enorme cantidad de lesiones que pueden provocar una similitud acá. El hongo también, otras lesiones, la brucelosis, bueno, es decir, lo más exótico, es decir, la tuberculosis sí, obvio que lo puede producir, pero necesitamos para, no sé, la confirmación del agente etiológico, PCR. Bien. Hicieron 2 biopsias, ¿no? Las 2 biopsias tenían las mismas características. A nosotros nos llegó una biopsia. ¿Que la otra se la robaron? Ah, pensé que se la habían robado. Estamos para compartir experiencias citopatológicas, experiencias clínicas y experiencias con otras áreas de especialidades para completar el diagnóstico. Completemos un poquito más esta parte histopatológica. Roberto, en tus diagnósticos de tuberculosis o de lesión granulomatosa y que después resultaron ser tuberculosis, por ejemplo, ¿con qué frecuencia no viste caseificación? Bueno, todo depende del momento en que se haga la toma y del momento de la enfermedad, porque esta enfermedad cursa una etapa exudativa y una etapa proliferativa o productiva. Entonces, en la primera hay mucha necrosis y se pueden encontrar con cierta facilidad los bacilos. Aunque hay que decir que en piel encontrar bacilos, a diferencia de la lepra, que es muy frecuente de se ven bien, la tuberculosis no se ven casi nunca, aún que estemos en la etapa exudativa. Pero viendo esta histología con estas características, creo que hay que pensar en tuberculosis como primer diagnóstico. ¿Por qué? Porque por el medio que estamos y porque muchas veces en la piel los granulomas no son necrotizantes, no hay auténtica necrosis de caseificación, pero igual hay que pensar en tuberculosis como primer y después, si se descarta, bueno, se pasa a otros diagnósticos. ¿Qué otro diagnóstico, por ejemplo? A ver, vos le ponés diagnóstico de tuberculosis, obvio que... No dijo eso, doctora. Pero no dijo eso, dijo que piensa. También, pero yo te digo, nosotros todos pensamos en nuestro medio, pero más si viene de la pleura, del pulmón, de la piel, siempre nuestro medio, obvio. Lo que acá podemos decir que no es mucha cosa, no es porque tiene un montón de linfocitos, ¿no? Eso sí. Pero obvio que tenemos que pensar que el primer término es tuberculosis. Lo que no podemos en nuestro diagnóstico final poner es el agente etiológico. Y la necrosis depende mucho de la hipersensibilidad. Esto es una hipersensibilidad 4 y depende mucho del grado de hipersensibilidad y resistencia que tenga la persona respecto al bacilo. Entonces hay a veces que y que con el tiempo, al principio las granulomas en el pulmón, mencionamos en el pulmón, los primeros puede tener muy poca necrosis, el nódulo de Gone, que se llama la primoficción, puede tener muy poca necrosis, y después sí, con el tiempo puede hacerse. O sea, que encontrar o no, a veces, pero en nuestro medio sí, totalmente de acuerdo con Roberto, esto en nuestro medio es tuberculosis siempre. Pensar, pero no en nuestro diagnóstico no lo podemos poner. Doctora Juárez, usted me va a matar de un infarto, parece, ya como no está de acuerdo y después termina dándole un abrazo diciendo, estamos de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, se repitió, se reiteró, me parece correcto. Pero es que no lo va a poner tampoco, dijo que en el medio no piensa nada más. Perfecto. Marini pidió la palabra. Sí, vos preguntaste qué buscamos, qué preguntamos nosotros al patólogo cuando vemos un granuloma de este tipo, si hay gaseosis, y también a veces preguntamos por la columna linfocitaria, si es evidente o es un granuloma desnudo. No, estoy haciendo fuerza, pero no. No, dale derecho, sí. Es
decir, si es un granuloma desnudo, no para los dermatólogos, no con la clínica. Claro, bien. Entonces, hablando de la clínica, vamos a ir más allá de la piel. Por ejemplo, vamos a ir al pulmón o otras áreas. Y acá tenemos a la doctora que ya nos ha visitado otra vez, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Es amiga de la casa. Es amiga de la casa, ¿de acuerdo? Doctora, recuérdenos su nombre, así todo el mundo la va conociendo más todavía. Hola. Bueno, Limongi es mi apellido. Limongi. ¿Y el nombre? Leticia. Leticia Limongi. Leticia Limongi. Sí, adelante. Bueno, yo lo vi ayer al paciente y el paciente es oriundo de Bolivia, trabajó como militar, estuvo en contacto con pacientes con tuberculosis en la milicia, trabaja en un taller de costura. El taller de costura en este momento realmente es un lugar donde hay mucha tuberculosis, se han hecho varios trabajos buscando casos en los talleres de costura y realmente tienen una alta prevalencia de tuberculosis. Tiene una PPD de 10 milímetros, tiene un síndrome de astenia prolongada. Y realmente a mí me hizo acordar un caso que tengo la foto y es bastante parecido en sus inicios, pero después tuvo más lesiones en el cuello. Un paciente oriundo de Perú con 5 años de evolución que vino acá y creo que no sé si ustedes o nosotros, fue un caso viejo hace unos años, pero en la biopsia se vio necrosis gaseosa en este paciente. Y empezamos el tratamiento sin confirmación bacteriológica, porque como dijeron todos ustedes, es raro encontrar el bacilo en la lesión y tuvo una evolución realmente importante. Y el paciente ayer, yo lo vi también, y esas lesiones que tiene la axila realmente son muy compatibles con tuberculosis. Entonces, tiene 4 patas, ladra, realmente la clínica, la epidemiología, hablan de un mosquito. tuberculosis. Un mosquito tiene 4 patas. La otra cosa, hablamos de micobacterias no tuberculosas. Nuestro hospital, ahora estamos haciendo una relevancia de micobacterias no tuberculosas y realmente la proporción de micobacterias no tuberculosis es menos del 3% y realmente se ven en gente con algún grado de inmunocompromiso o con lesiones extensas en pulmón y ahí se alojan las micobacterias. Entonces, en nuestro medio, con estas lesiones, con una PPD positiva, oriundo de Bolivia, con un antecedente de contacto, con trabajando en un taller de costura, realmente nuestro diagnóstico primero es tuberculosis y puede ser que sea otra cosa, pero bueno, creo que el tratamiento se impone y de hecho ayer iniciamos el tratamiento. Interesante ese dato epidemiológico del taller de costura, ¿no? O sea, eso es por el hacinamiento que seguramente hay en esos lugares, con cama caliente que se llama, trabajando permanentemente. O sea que pobre este individuo fue combatiente, los soldados ahí de la guerra y ahora es combatiente laboral, ¿no? Combatiente no, o sea, hizo su carrera militar, pero no tuvo combate. ¿No tuvo combate? Yo había entendido que había tenido... pero ya me puso combate. Claro. Yo pensé que era de la Marina. Sí, fue combatiente. Y bueno, entonces, yo digo, ¿qué? No, pero pudo haber ido a otro país, en esos militares así, también, ¿no? Bueno, combatiente de la vida, quiso decir usted, doctora, combatiente de la vida. Bien, perfecto. Y vaya que lo es. Entonces, cerramos el cuadro con la clínica, ¿sí? La histología con esa reacción granulomatosa importante, como un cuadro de tuberculosis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero yo esperaría los cultivos para ponerle el nombre. ¿Si el cultivo te da negativo? Bueno, ahí... La doctora, perdón. Se está grabando esto y tenemos que decir nombre y apellido. La doctora no dice que ella esperaría el cultivo. Es una opinión, pero como decía la doctora,
4 patas y ladra y mueve la cola y todo eso, y con una PPD de 10. Porque ¿qué otra cosa pensás encontrar si no tiene cultivo? No, puede ser una micobacteria no tuberculosa. Una micobacteria no tuberculosa. A ver, viene acá la contraparte. Por eso yo te decía que en nuestro medio es menos de 2% las micobacterias. Realmente son muy difíciles de diagnosticar y además son infrecuentes. La mayoría de las micobacterias, o bueno, algunas micobacterias responden también al tratamiento antituberculoso. Después se ajustará el tratamiento si el cultivo nos da una sorpresa, pero realmente sería mucha sorpresa en este paciente con el medio epidemiológico que tiene y con el tipo de lesiones. Mientras estaba en este diálogo, la doctora me transmitió el resultado del cultivo. Ya finalizó. Sí, intento. Hola. Es que usted me lo pagó, doctor. Usted no quiere que yo hable. Usted no quiere que yo hable. Sí. Entonces, mientras estaba este diálogo nutrido, la doctora de Bernardi me dijo, yo tengo el resultado del cultivo. ¿Y ustedes qué esperaban encontrar en el cultivo? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo, doctora? Porque generalmente son formas pausivacilares. Realmente es muy difícil encontrar en la piel, como ustedes nos han enseñado que encontremos en la piel vacío. Ok, entonces, sí, doctora Solcito. La doctora Solcito dice eventualmente, de acuerdo al resultado del cultivo, vamos a ver, porque si el cultivo dio positivo, ¿para qué vamos a hacer PCR? Vamos a ver qué dio el cultivo, todavía no lo dije que dio. Estaba preguntando a ustedes, recabando opinión. Sí, Ariel, ¿qué ibas a decir? No me acuerdo cómo se llama, pero hace poquito en una opinión habían comentado ese test que tipifica todos los gérmenes, en caso que no se pueda hacer PCR. Sí, que tienen acá en el laboratorio, ¿sí? Bien, el cultivo dio... Termina con Ivo, pero empieza con negativo, ¿de acuerdo? El cultivo dio negativo, ¿sí? Y eso no tiene que dejar ahora deprimidos, para nada, ¿de acuerdo? Era de esperar que diese negativo. ¿Quiere cerrar el casito un poquito? Pero qué impresionante, cómo estimula estas cosas, ¿eh? Quería contestar lo de la PCR. La PCR no está validada para las muestras extrapulmonares. Simplemente la PCR hoy la que se usa es un método que es el XPER, que es para las muestras, que es un método muy rápido, que es en 2 horas y que diagnostica tuberculosis. También va a decir si es una micobacteria no tuberculosa y nos va a dar también la resistencia o no a rifampicina. Pero eso hay en muy pocos lugares del país y realmente es un método rápido que se deja para formas como en los niños. Hoy por hoy no ¿Por qué? ¿Es muy costoso el método? Es costoso el método. Porque claro, si vos en 2 horas tenés todo eso, para que la biopsia, la muestra y luego tengo que esperar, que a veces el cultivo demora, ya está enseguida eso, pero ¿no? en general se validó para muestras respiratorias, todavía no está muy validado. Perdón, pero este tiene compromiso pulmonar. En realidad el compromiso pulmonar es más clínico, no tenía demasiadas lesiones en pulmón, solo tenía nodulitos en vértice y en ese Casualmente, yo creo que si tuviese una caverna así grandota no voy a recurrir a este método, pero en este caso de recurrir a este método, me parece. Claro. Pero bueno, no hay... ¿Qué costo tiene ese diagnóstico? Lo que pasa es que no hay aparatos en el país. Hay el Garrahan, es un método que no está en el país todavía. ¿Cómo está en el país? Está en el Garrahan. El Garrahan está en el país. Bueno, pero no hay, digamos, establecido en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, ¿Es el único lugar el Garrahan? creo que el italiano compró uno, no sé si ya lo están usando. Me parece una cosa, en un país como el nuestro,
con los biológicos y con toda una serie de cosas que tenemos, me parece que es un método que casi se impone, casi se impone, me parece que es una buena inversión. Así compró muchos y acá, bueno, se está viendo el método y creo que va a ser en un futuro que lo que tengamos, ¿no? ¿Y sabe, tiene idea del aparato cuánto vale? No, el aparato a veces, como siempre, lo dan en como dato, pero El reactivo. Sí, es un cassette que se pone con la muestra respiratoria y realmente es una PCR mejorada, digamos, el método. Bien, no, porque te está hablando de la sensibilidad también a la rifampicina. No es solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, ¿no? No es poco eso, ¿eh? Es interesante saber eso. Bueno, ¿algo más que decir, doctora, de todo lo que dijo? Tenían las serologías negativas, parámetros de inflamación elevados. Tenía, bueno, como dije, los fueron negativos y tenía un esputo también realizado por 3 que también